Estaba sentada bajo la sombra de El Patriarca, el olivo más antiguo de nuestra finca, cuando sonó el teléfono. El sol de la tarde en Jaén caía a plomo, pero aquí, bajo sus ramas, se respiraba una paz que olía a tierra y a tomillo. Mis dedos, arrugados por 72 años, acariciaban la corteza áspera del tronco. Era una conexión sagrada. Sentía que en su savia todavía corría el alma de mi difunto marido, Ricardo. El tono de llamada, un sonido estridente y moderno, fue una profanación en aquel silencio. En la pantalla brillaba el nombre de mi hija, Sofía. Una extraña punzada de aprensión me recorrió el cuerpo. Ella no solía llamar a estas horas. Deslicé el dedo para contestar. Dime, hija. No hubo un ¿cómo estás, mamá? No hubo calidez. Su voz sonaba extraña, afilada, despojada de cualquier afecto. Era la voz de alguien con prisa, la voz de los negocios. Mamá, voy directa al grano, que no tengo mucho tiempo. Mateo y yo nos vamos a Dubái mañana. Ha surgido una oportunidad de inversión. Escuché el ruido de tráfico al otro lado, un mundo ajeno. Pero, así, tan de repente, conseguí articular. Sí, ha sido todo muy rápido. Escucha, para conseguir el dinero necesario, he vendido la promesa. El mundo se detuvo. El canto de las cigarras enmudeció. El aire se volvió pesado, imposible de respirar. La promesa. No dijo nuestra finca. Habló de ella como si fuera un activo, un número en una hoja de cálculo. El dinero ya está transferido a un fondo de inversión, es irreversible. Es por nuestro futuro, mamá. Ya te llamaré cuando estemos instalados. Adiós. Y colgó. Así, sin más. El teléfono se sintió como una piedra de hielo en mi mano, luego resbaló de mis dedos y cayó sobre la tierra seca con un golpe sordo. 45 años de mi vida dedicados a ella, a enseñarle el valor de estas raíces, del aceite que era oro líquido, del sacrificio de sus antepasados, y ella lo había borrado todo con una llamada de 40 segundos. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme con fuerza en el tronco de El Patriarca. No lloré. En lugar de lágrimas, una calma gélida comenzó a ascender desde lo más profundo de mi ser. Cerré los ojos y respiré el aroma de los olivos, el legado de Ricardo. Aquella mujer, mi hija, en su arrogancia, había olvidado una cosa fundamental. Había olvidado que la savia que corre por sus venas es la misma que alimenta a estos olivos milenarios, una savia que ha sobrevivido a sequías, a guerras y al paso del tiempo. Y esa savia nunca se rinde. Entré en la casa. El frescor sombrío del interior me recibió en silencio. La casa, construida por el abuelo de Ricardo, guardaba en sus muros el eco de 3 generaciones. Olía a madera vieja, a membrillo. Pero hoy, solo olía a un silencio terrible. Mis pasos resonaron en las baldosas de terracota mientras cruzaba el zaguán hacia el salón principal. Allí, presidiendo la chimenea, estaba su retrato. Ricardo. No era una foto de estudio, posada y falsa. Se la había hecho yo misma un atardecer, apoyado contra El Patriarca, con una sonrisa cansada pero plena. Sus ojos parecían seguirme. Me detuve frente a él. Ah, Ricardo, mi amor, susurré, y mi propia voz sonó como el crujido de una hoja seca. Tenías razón. Siempre la tuviste. Recordé sus palabras, pronunciadas en esta misma sala unos meses antes de que el corazón se lo llevara. Habíamos hablado del futuro de Sofía, de su matrimonio con ese hombre de Madrid. Ese Mateo no me gusta, Carmen,
me había dicho. Mira nuestros olivos y no ve vida, ve cifras. Ve un obstáculo entre él y la vida fácil. Yo, ciega por el amor de madre, había defendido a mi hija. Dale tiempo, Ricardo. Él negó con la cabeza, su expresión seria. Hay lobos a los que no se les puede dar tiempo. Solo te pido una cosa. Si algo me pasa, confía en lo que he preparado. Confía en mi silencio. Su silencio. Ahora entendía. Con un propósito que enderezó mi espalda, me dirigí a su despacho. La habitación estaba tal y como él la había dejado. Sus libros, el cenicero, su olor a papel viejo y a lavanda. No fui a un cajón ni a una caja fuerte. Me arrodillé con dificultad sobre la alfombra y busqué la tercera losa suelta junto a la pata de su escritorio, un secreto que solo nosotros dos compartíamos. La levanté. Debajo, envuelta en un paño de lino, había una caja de madera de olivo. La deposité sobre el escritorio. Dentro no había joyas ni dinero. Había documentos. Varios fajos de papeles, atados con una cinta de cuero. Encima de ellos, una única carta con mi nombre. Mis manos, que habían temblado de dolor hacía apenas una hora, ahora estaban firmes. El dolor no se había ido, pero se había transformado. Era un bloque de hielo en mi pecho, un combustible frío. Tomé el primer documento. Era la escritura de una sociedad, Fideicomiso Vega, S.L. Leí las cláusulas. Ricardo, previendo la debilidad de mi hija y la codicia de su marido, había transferido la titularidad de absolutamente todo a este fideicomiso años atrás. La promesa, las cuentas bancarias, la pequeña casa en la costa. Y en la última página, la cláusula final, yo, Carmen Vega, era la única administradora y beneficiaria vitalicia. Mi hija era solo heredera a mi muerte. Lo que había vendido no era suyo. Nunca lo fue. Cerré los ojos. Aquel papel en mis manos era el testamento silencioso de Ricardo. Era su última promesa de protección. Era mi armadura y mi espada. Volví al salón y me planté de nuevo frente a su retrato. Ya no había una viuda desconsolada en mis ojos. Había una leona. Ahora me toca a mí, Ricardo, dije en voz alta, mi voz clara y fuerte. Protegeré nuestro legado. Y protegeré a nuestra hija de sí misma. La partida acababa de empezar, y aunque ella creía haber ganado, no sabía que yo controlaba todo el tablero. El motor del viejo Land Rover se apagó, rompiendo el silencio del atardecer. Mi hijo, Javier, bajó del vehículo. Su cuerpo estaba dolorido tras 10 horas bajo el sol. El polvo del camino se había pegado a su piel sudorosa. Era el cansancio honesto del que trabaja la tierra. Se quitó las botas de trabajo en el porche, como hacía cada día. «Mamá. Estoy en casa», gritó al entrar. No hubo respuesta. Lo encontré en el despacho de su padre. Yo no estaba llorando. Estaba sentada en el viejo sillón de cuero, inmóvil, con la caja de madera abierta sobre el escritorio. La quietud era más alarmante que cualquier lamento. «Mamá». «¿Qué ocurre?», preguntó él. Levanté la vista lentamente. Mis ojos no eran los de una viuda afligida. Eran duros y fríos. «Tu hermana ha llamado», dije, mi voz sin ninguna emoción. Vi cómo la sangre le abandonaba la cara. No preguntó más. Vio el teléfono sobre una pila de libros. Vio la expresión de mi rostro. Lo supo. «¿Qué ha hecho?»,
empezó a decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lo ha vendido todo, Javier, dije, y cada palabra fue un golpe. La promesa. La ha vendido para irse a Dubái con ese hombre. Entonces, rugió. Un grito tan visceral que hizo vibrar los cristales de la ventana. No. No puede. Esta tierra es nuestra vida. Es la tumba del abuelo. Es el sudor de papá. Se pasó las manos por el pelo, caminando en círculos como un animal enjaulado. Pateó una pequeña mesita y los libros cayeron al suelo. ¿Y tú? ¿Te quedas aquí sentada? Así, sin más, me gritó. Baja la voz, Javier, ordené, mi tono bajo pero cortante. Tu furia no sirve de nada ahora. Que no sirve de nada, gritó él. Esa víbora nos ha matado. Ha vendido nuestra alma por un capricho. Voy a ir ahora mismo. Voy a coger el coche y la traeré de vuelta a rastras si es necesario. ¿Me va a escuchar? Se giró y se dirigió hacia la puerta, buscando las llaves en sus bolsillos. No te moverás de esta casa. Mi voz lo detuvo en seco. No era una petición. Era una orden. Se volvió, incrédulo. Me levanté y me puse de pie, erguida, con una autoridad que no había mostrado desde la muerte de su padre. Mamá, por favor. He dicho que no, repetí, dando un paso hacia él. Tu hermana ha cometido el mayor error de su vida. Pero tú no vas a cometer otro. No irás a Madrid. No la llamarás. No harás absolutamente nada. ¿Y qué se supone que haga? ¿Sentarme a esperar a que unos desconocidos vengan a echarnos de nuestra casa? Me acerqué hasta quedar a un palmo de él. Puse una mano en su pecho. ¿Vas a confiar en mí?, susurré. Tu furia es un incendio. Lo quema todo. Mi plan es diferente. Es frío. Y preciso. Ahora, ve a lavarte. La cena estará lista en 1 hora. Me aparté de él y salí del despacho. Lo dejé solo en la penumbra, temblando no solo de rabia, sino de algo más, de impotencia. Lo dejé allí, mirando por la ventana los olivares que se oscurecían bajo el cielo. Eran suyos. Eran su vida. Y yo sabía que él lucharía por ellos, aunque tuviera que someterse, por ahora, a mi silencio. El viaje a Sevilla fue un acto de voluntad. Conduje el viejo Mercedes de Ricardo, un coche que olía a él, a cuero y a los puros que fumaba en ocasiones especiales. Dejé atrás los campos de olivos para adentrarme en la historia. El bufete de don Alejandro Rojas no estaba en un moderno edificio de cristal. Ocupaba la planta baja de una casa señorial en el barrio de Santa Cruz, en un laberinto de callejuelas. Al entrar, olía a papel antiguo y a cera. Todo allí era sólido, permanente. Don Alejandro me recibió él mismo. Es un hombre de 80 años, con el pelo blanco y unos ojos azules que conservan una agudeza temible. Es el albacea de la familia Vega desde antes de que yo me casara. Conoce cada hectárea de nuestra tierra, cada secreto. Carmen, dijo, su voz rasposa. Tomó mi mano entre las suyas. Que poco nos vemos para las alegrías y cuanto para las penas. Siéntate, por favor. No hizo preguntas. Un hombre como él sabe que nadie cruza Andalucía para una visita de cortesía. Me senté. Sobre su escritorio, perfectamente ordenado, deposité la caja de madera de olivo. La abrí y saqué los documentos del fideicomiso. Don Alejandro se puso sus gafas y los examinó,
aunque yo sabía que recordaba cada palabra. Fue él quien los redactó junto a mi marido. Su rostro no mostró sorpresa, sino una sombría confirmación. Así que ha llegado el día, dijo. Me miró por encima de las gafas. Ricardo era un hombre sabio. Siempre vio 3 pasos por delante de los demás. Sus palabras abrieron una puerta en mi memoria. De repente, ya no estaba en su despacho. Estaba de nuevo en La Promesa, hace 5 años, en la fiesta de la cosecha. El aire olía a aceituna recién prensada. Mi hija y ese hombre, Mateo, reían con unos invitados. Vi a su marido, con su copa de vino en la mano, no mirando a su mujer, sino paseando la vista por la almazara, por los tractores, por la tierra. Calculando. Ricardo se acercó por detrás. Mira a tu yerno, Carmen, me susurró. No admira nuestro trabajo. Lo tasa. Lo está convirtiendo en euros en su cabeza. No seas tan duro, Ricardo, le contesté yo, queriendo creer en la felicidad de mi hija. Él me tomó del brazo y me apartó del bullicio. Su rostro estaba serio a la luz de la luna. He hablado con Alejandro. Vamos a crear algo. Un escudo. Para protegerla a ella de él. Y para proteger a La Promesa de ella misma, si llega el caso. En ese momento, sus palabras me parecieron extremas. Ahora, resonaban con la claridad terrible de una profecía. Volví al presente. Una lágrima solitaria, la primera, se deslizó por mi mejilla. La sequé con un gesto rápido. Don Alejandro, que había respetado mi silencio, asintió. Entiendo. Necesito que actúe, Alejandro, dije, mi voz firme. Pero no de la forma que él espera. Todavía no. ¿Qué es lo que quieres, Carmen? Quiero que inicie los trámites para recuperar lo que es mío. Discretamente. Notifique al comprador que la venta es fraudulenta. Devuélvale su dinero. Que La Promesa vuelva a nosotros sin hacer ruido. Y prepare el embargo del apartamento de Madrid. Fideicomiso Vega, S.L., va a reclamar lo que es suyo. Don Alejandro entrelazó sus dedos. Una media sonrisa apareció en sus labios. Será un placer, Carmen. Ricardo estaría orgulloso de tu champú. Me levanté. Ricardo estaría furioso por haber llegado a esto, corregí. Pero haría exactamente lo mismo. Al salir de nuevo a las calles de Sevilla, ya no era solo una viuda. Era la ejecutora del testamento silencioso de mi marido. Ella aterrizó en Barajas a las 6 de la mañana. Me la imagino arrastrando su maleta cara y un bolso de marca que de repente le pesaba 1 tonelada. Se suponía que ese hombre, su marido, estaría allí esperándola. Pero el pasillo de llegadas estaba vacío. Sacó el móvil. Tenía varias llamadas perdidas de él y un solo mensaje de texto. Surgió un imprevisto. Tengo que volar a Zúrich. Te veo en casa en un par de días. Te quiero. Algo no encajaba. Ese hombre nunca terminaba un mensaje con un simple te quiero. Un desasosiego frío, me contó el abogado, empezó a recorrerla. Tomó un taxi. Al llegar al edificio, el portero, un hombre que siempre le sonreía con demasiada efusividad, la miró con curiosidad. ¿Todo bien, señora Herrera? ¿Y el señor? Ella mintió, dijo que él tuvo que quedarse por negocios. El apartamento estaba en un silencio antinatural. El aire estaba viciado. Las plantas que su marido juró que regaría, estaban mustias. Entonces lo vio.
Sobre la mesa de cristal del salón, faltaba el reloj caro que ella le había regalado. Y los gemelos de oro. Su corazón empezó a latir con violencia. Corrió al despacho. Abrió la caja fuerte que compartían. Vacía. Los bonos, los pasaportes de repuesto, el efectivo. Todo había desaparecido. Se derrumbó en la silla, con el pánico subiendo por su garganta. Entonces, su móvil vibró. Otro mensaje, de un número desconocido. Lo siento, Sofía. No podía llevarte conmigo. Tu familia era un lastre. La chica de Zurich es más ligera. El dinero nos ayudará a empezar de cero. No intentes buscarme. No había firma. No hacía falta. El resto de la mañana fue una pesadilla. Intentó usar su tarjeta de crédito. Denegada. Probó con la de débito. Denegada. Bajó al cajero automático de la esquina, escondiéndose bajo unas gafas de sol. Fondos insuficientes. Imposible. Llamó a su gestor del banco, el mismo que los había adulado durante años. Su tono ya no era servil, sino frío. Señora Vega, notó que usaba su apellido de soltera. Me temo que su cuenta conjunta ha sido vaciada esta madrugada. Y en cuanto al fondo de inversión donde depositaron el capital de la venta. Hizo una pausa. Sí. ¿Qué pasa con él? Ha sido congelado por orden judicial. Hay una investigación en curso por presunto fraude en la transacción original. Lo lamento, no puedo darle más información. Colgó. El mundo se inclinó bajo sus pies. Fraude. Congelado. Vaciada. Ese hombre no solo la había abandonado. La había aniquilado. La había utilizado para conseguir el dinero y luego la había cortado de raíz, dejándola sola en mitad de un desierto. Volvió a subir al apartamento, que ya no se sentía como su hogar, sino como una jaula. Se quedó de pie en la oscuridad, mirando las luces de Madrid. Una ciudad de millones de personas, y nunca en su vida se había sentido tan absolutamente sola. Por primera vez en muchos años, pensó en la promesa. Pensó en el olor a tierra mojada. Pensó en mí. Y el pánico se convirtió en algo mucho peor, una vergüenza tan profunda que amenazaba con ahogarla. Pasaron los días. O las semanas. No llevaba la cuenta. La vida en la promesa seguía su ritmo lento, marcado por el sol y la tierra. Javier trabajaba de sol a sol, callado, con una furia contenida que yo conocía bien. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba del huerto. Hacía lo que había hecho siempre. Pero ahora, cada acto era un movimiento en una partida de ajedrez. Esperaba. Una tarde, sonó el teléfono. Era don Alejandro. Su voz era tranquila, profesional. Me llamó para informarme de que el requerimiento había sido entregado. El portero ha confirmado que lo ha recibido en mano, Carmen, me dijo. Perfecto, contesté. Me contó los detalles que le había transmitido el mensajero. Me la imaginé en aquel apartamento lujoso, abriendo la puerta con el pelo revuelto, vestida con un pijama de seda arrugado. Recibiendo un sobre grueso y oficial. Dentro, un documento legal que le exigía abandonar el apartamento en 30 días. Motivo, el inmueble pertenecía a una empresa, y el contrato anterior había sido anulado por fraude. Me la imaginé leyendo esas palabras, su rostro pasando de la confusión al pánico. Pero lo mejor de todo, la verdadera obra maestra de Ricardo, era el remitente.
La empresa propietaria del inmueble. Fideicomiso Vega, S.L. Me la imaginé leyendo ese nombre una y otra vez. Vega. El apellido de su madre. El apellido que ella había intentado dejar atrás, que había cambiado por el de ese hombre. Seguramente pensó que era un error. Una terrible coincidencia. Pero no era un error. Era un mensaje. Me la imaginé corriendo hacia el teléfono, marcando el número de su marido. Pero su teléfono ya estaría apagado. Me la imaginé buscando los papeles del apartamento, solo para descubrir que nunca estuvieron a su nombre, que ella nunca fue la propietaria de nada. La soga se había tensado. Estaba atrapada. Sin dinero, sin marido y, pronto, sin casa. Estaba completamente sola. Y en esa soledad, en esa desesperación, solo le quedaba un camino de vuelta. El camino de la vergüenza. El camino a casa. Pasaron las semanas. Yo seguía con mi rutina, con mis quehaceres. Cocinaba, limpiaba, cuidaba del huerto. Pero por dentro, esperaba. Sabía que llegaría el día. Y llegó una tarde. Estaba en la cocina cuando oí un ruido en el camino de grava que lleva a la casa. No era el coche de Javier. Era el sonido de unas ruedas pequeñas y torpes. Me asomé por la ventana. Era ella. Sofía. Arrastraba una única maleta. Estaba más delgada. La ropa cara que llevaba estaba arrugada y cubierta de polvo. Al fondo, junto a la valla, estaba Javier. Él también la oyó llegar y levantó la cabeza. Se miraron un segundo. Vi a mi hijo quedarse muy quieto, con el martillo en la mano. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y siguió clavando un poste. El sonido del martillo, seco y duro, fue la única respuesta. Fui a la puerta principal, la abrí y esperé. Ella levantó la vista y me vio. Se detuvo. Soltó la maleta, que cayó a un lado. Y entonces, se rompió. Empezó a llorar. Al principio en silencio, y luego con unos sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Mamá, su voz estaba rota. Mateo, se ha ido. Se llevó todo el dinero. No. No me queda nada. El banco, el apartamento, me van a echar. Yo me quedé allí, en el umbral, escuchando en silencio. No me moví. No dije nada. Cuando ya no le quedaban lágrimas, me miró con desesperación. ¿Puedo quedarme aquí? Solo un tiempo. La miré un largo rato. A mi hija. A esa mujer que parecía una extraña. Me di la vuelta. Tu habitación sigue donde estaba, dije sin mirarla. Sube. La oí coger la maleta y entrar en la casa. No me giré. Ella no había vuelto por arrepentimiento. Había vuelto porque no tenía otro lugar al que ir. Y su verdadera lección no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, me levanté a la misma hora de siempre. Javier y yo ya habíamos desayunado cuando Sofía bajó. Supongo que esperaba encontrar la mesa puesta para ella. Mi hijo se levantó, pasó por su lado sin decir una palabra y se fue a trabajar. Yo estaba en la cocina, fregando los platos. Oí sus pasos, pero no me giré. Hay pan y café en la cocina, dije, mi voz tranquila. Prepáratelo tú. La oí moverse con torpeza, abriendo armarios, el ruido de una taza. Un rato después, cuando me senté a repasar unas cuentas, ella estaba comiendo en silencio.
Me quedé mirándola. En esta casa hay una regla, Sofía, le dije directamente. El que no trabaja, no come. No eres una invitada aquí. Vi cómo levantaba la cabeza, su rostro lleno de incredulidad. ¿Qué quieres decir, mamá? Le señalé a un rincón junto a la puerta, donde había unas botas de trabajo viejas y unos guantes de tela gastados. Javier necesita ayuda afuera. Cuando termines de comer, sales. Dicho esto, me levanté y me fui a mis cosas. No le di oportunidad de replicar. Un rato después, la vi por la ventana. Se había puesto las botas, que le quedaban enormes. Se movía con torpeza por la tierra. Vi cómo Javier le lanzaba una cesta grande al suelo, le decía un par de cosas y se daba la vuelta para seguir con su trabajo. A mediodía, les llevé comida al campo. Nada especial. Pan, un poco de queso, unas olivas de la cosecha anterior y una botella grande de agua fresca. Encontré a mi hija sentada a la sombra de un olivo, respirando con dificultad. Tenía el pelo pegado a la cara por el sudor y la cara roja por el sol. Puse la comida en el suelo. Ella vio la botella de agua y sus ojos se iluminaron. Bebió como si no hubiera visto agua en días. Luego, comió con una prisa que no era hambre, era pura desesperación. Volvieron al atardecer. Javier, cansado como siempre. Ella, arrastrando los pies, con la ropa cubierta de polvo y la mirada perdida. En la cena, apenas habló. Comió rápido y pidió permiso para subir a su cuarto enseguida. No sentí lástima. Era necesario. Y esto, solo era el principio. Pasó más de una semana. La vida en la casa se asentó en una rutina pesada. Mi hija, Sofía, salía a trabajar al campo cada día en silencio. Estaba más delgada y su piel, antes pálida, estaba ahora curtida por el sol. Mi hijo, Javier, seguía igual. Trabajaba sin descanso y solo le hablaba a ella para darle órdenes. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. Una noche, después de cenar, Javier entró en el despacho de su padre. Me pareció extraño, porque desde que Ricardo murió, él apenas entraba allí. Al poco rato, salió con una pequeña caja de metal oxidada en las manos y vino hacia mí. Mamá, ¿sabes dónde guardaba papá la llave de esta caja?, preguntó. Reconocí la caja. Era donde mi marido guardaba los papeles importantes de la finca. Solía dejarla dentro del libro grande sobre olivos, el más gordo de la estantería. Él asintió y volvió a entrar. Fui detrás, curiosa. Lo vi encontrar la llave y abrir la caja. Dentro había un par de cuadernos viejos y un sobre amarillento. En el sobre, la letra de Ricardo decía claramente, para mi hijo, Javier. Javier me miró, y luego, con cuidado, abrió la carta y empezó a leer. Yo me quedé de pie, observándolo en silencio. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego frunció el ceño, y finalmente, la rabia que había llevado dentro parecía disolverse, dando paso a una profunda seriedad. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y me la entregó. La tomé y la leí. La letra de Ricardo, fuerte como siempre. Escribió, Javier, hijo mío. Si lees esto, es que yo ya no estoy. Te dejo esta carta porque hay una carga que quiero poner sobre tus hombros, no por ser el hombre, sino por ser el más fuerte. Tu hermana, Sofía, es buena, pero es débil ante las promesas de una vida fácil y lujosa. Temo que un día tome decisiones equivocadas, decisiones que puedan destruir todo lo que nuestros antepasados construyeron.
He creado el fideicomiso para proteger el patrimonio, pero a quien necesito que protejas tú es a tu hermana. Cuando te enfades con ella, recuerda que no lo hace por maldad, sino por debilidad. Te doy la responsabilidad de ser un guardián. Protege el legado de nuestra familia y ayuda a tu madre a proteger a tu hermana de sí misma. A veces, para proteger a alguien, hay que dejar que pruebe la amarga verdad. Mantente firme, hijo. Confío en ti. Terminé de leer y levanté la vista hacia Javier. Ya no había ira en su cara. Solo me miraba, y en sus ojos vi que lo había entendido todo. Entendió que mi plan, mi silencio, no era debilidad. Entendió que yo también estaba siguiendo el último deseo de su padre. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Fue todo lo que dijo. Pero yo supe, en ese momento, que ya no estaba sola en esto. Javier estaba de mi lado, no por obediencia, sino porque compartíamos el mismo propósito. Pasó más de una semana. La vida en la casa se asentó en una rutina pesada. Mi hija, Sofía, salía a trabajar al campo cada día en silencio. Estaba más delgada y su piel, antes pálida, estaba ahora curtida por el sol. Mi hijo, Javier, seguía igual. Trabajaba sin descanso y solo le hablaba a ella para darle órdenes. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. Una noche, después de cenar, Javier entró en el despacho de su padre. Me pareció extraño, porque desde que Ricardo murió, él apenas entraba allí. Al poco rato, salió con una pequeña caja de metal oxidada en las manos y vino hacia mí. Mamá, ¿sabes dónde guardaba papá la llave de esta caja?, preguntó. Reconocí la caja. Era donde mi marido guardaba los papeles importantes de la finca. Solía dejarla dentro del libro grande sobre olivos, el más gordo de la estantería. Él asintió y volvió a entrar. Fui detrás, curiosa. Lo vi encontrar la llave y abrir la caja. Dentro había un par de cuadernos viejos y un sobre amarillento. En el sobre, la letra de Ricardo decía claramente, para mi hijo, Javier. Javier me miró, y luego, con cuidado, abrió la carta y empezó a leer. Yo me quedé de pie, observándolo en silencio. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego frunció el ceño, y finalmente, la rabia que había llevado dentro parecía disolverse, dando paso a una profunda seriedad. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y me la entregó. La tomé y la leí. La letra de Ricardo, fuerte como siempre. Escribió, Javier, hijo mío. Si lees esto, es que yo ya no estoy. Te dejo esta carta porque hay una carga que quiero poner sobre tus hombros, no por ser el hombre, sino por ser el más fuerte. Tu hermana, Sofía, es buena, pero es débil ante las promesas de una vida fácil y lujosa. Temo que un día tome decisiones equivocadas, decisiones que puedan destruir todo lo que nuestros antepasados construyeron. He creado el fideicomiso para proteger el patrimonio, pero a quien necesito que protejas tú es a tu hermana. Cuando te enfades con ella, recuerda que no lo hace por maldad, sino por debilidad. Te doy la responsabilidad de ser un guardián. Protege el legado de nuestra familia, y ayuda a tu madre a proteger a tu hermana de sí misma. A veces, para proteger a alguien, hay que dejar que pruebe la amarga verdad. Mantente firme, hijo. Confío en ti. Terminé de leer y levanté la vista hacia Javier. Ya no había ira en su cara. Solo me miraba, y en sus ojos vi que lo había entendido todo. Entendió que mi plan, mi silencio, no era debilidad. Entendió que yo también estaba siguiendo el último deseo de su padre.
Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Fue todo lo que dijo. Pero yo supe, en ese momento, que ya no estaba sola en esto. Javier estaba de mi lado, no por obediencia, sino porque compartíamos el mismo propósito. Unas semanas después, cuando vi que mi hija ya había asimilado lo que era el trabajo duro, di el siguiente paso. Le dije a Sofía, conozco a un viejo abogado en Sevilla. Puede revisar tus papeles, a ver si hay alguna solución. No te cobrará, no te preocupes. Ella asintió, con un atisbo de esperanza en su mirada cansada. Ese día, la llevé a Sevilla. Se puso la mejor ropa que le quedaba, aunque ahora le venía grande de lo que había adelgazado. Durante el viaje, no dijo nada, solo miraba por la ventanilla. Llegamos de nuevo al despacho de don Alejandro. Él, como siempre, tranquilo y profesional. Nos invitó a sentarnos. Empezó hablando de los problemas de Sofía con ese hombre, con Mateo. Le dijo que, tras una investigación, tenían pruebas de que él había cometido fraude y falsificado su firma. Legalmente, ella quedaría libre de toda responsabilidad por sus deudas. Vi como un poco de alivio aparecía en el rostro de mi hija. Sus hombros parecieron relajarse un poco. Seguramente pensó que la pesadilla estaba a punto de terminar. Pero don Alejandro carraspeó y continuó, sin embargo, señorita Vega, eso no es todo. Hay otro asunto que debemos aclarar. Sacó una segunda carpeta de un armario y la puso sobre la mesa, justo delante de Sofía. Por favor, lea esto. Era el dossier del Fideicomiso Vega, S.L. La observé. Ella frunció el ceño y cogió los papeles. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. Su cara se puso blanca, sin una gota de sangre. Pasaba las páginas, una tras otra. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome a mí y luego a los papeles, con una expresión de absoluta incredulidad. Cuando terminó, dejó los documentos sobre la mesa. Seguía temblando. Se quedó en silencio un largo rato, y luego se giró para mirarme. Su voz fue apenas un susurro. ¿Esto qué significa? ¿Tú eres la dueña del edificio donde yo vivía? ¿Eres la dueña de todo? Asentí. Sí. El requerimiento de desahucio, ¿también lo enviaste tú? Sí. Me miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, desde el día de mi llamada, ¿tú lo sabías todo? Sí. ¿Lo sabías todo cuando volví, cuando te supliqué ayuda? ¿Me veías trabajar en el campo cada día, y también lo sabías? Lo sabía todo. El silencio se apoderó de la habitación. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente, ella respiró hondo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dejaste sufrir así cuando podías haberme ayudado desde el principio? Era la pregunta que había estado esperando. La miré directamente a los ojos, mi voz tranquila y clara. Porque hay lecciones que el dinero no puede enseñar, Sofía. Necesitabas saber lo que se siente al perderlo todo. Necesitabas entender el valor del dinero ganado con tu propio sudor. Necesitabas recordar que esta familia, esta tierra, no es una mercancía que se vende. Hice una pausa y añadí, tu padre dedicó su vida a proteger esto. Y yo no iba a permitir que tú lo destruyeras por un hombre y un sueño de papel. Ella se quedó sentada, inmóvil como una estatua, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No lloraba en voz alta. Solo estaba allí, rota, asimilando la verdad.
El viaje de vuelta desde Sevilla fue un silencio pesado. Mi hija iba sentada a mi lado, mirando por la ventanilla sin ver nada. Parecía un fantasma. De vez en cuando, veía como sus hombros se sacudían un poco. Cuando llegamos a casa, ya casi era de noche. Javier estaba esperando en el porche. Sabía a dónde habíamos ido. Seguramente don Alejandro lo había llamado. Sofía bajó del coche, moviéndose como si estuviera sonámbula. Vio a su hermano, bajó la cabeza e intentó entrar directamente en casa. «Detente». La voz de Javier no fue alta, pero fue dura como una piedra. Ella se detuvo, dándole la espalda. «Mírame», dijo él. Ella se giró lentamente. Tenía la cara empapada en lágrimas. Javier se acercó y se plantó justo delante de ella. Yo me quedé a un lado, observando. Esto era entre ellos dos. «Ahora lo sabes todo, ¿verdad?», preguntó Javier. «Sabes que nunca fuiste la dueña. Sabes que vendiste el sudor de toda nuestra familia por una mentira». Ella no contestó, solo sollozaba. «¿Sabes lo que quise hacer cuando me enteré?», continuó él, su voz temblando de una rabia contenida. «Quise ir a Madrid y traerte de vuelta a la fuerza. Pero mamá me detuvo. Dijo que tenías que volver por tu propio pie». «Javier, empezó a decir ella. «No», la cortó él. «No tienes que pedirme perdón a mí. A la persona a la que le debes una disculpa está enterrada ahí fuera». Mi hijo sacó del bolsillo un sobreviejo. Era la carta de su padre. No se la entregó. La abrió y empezó a leer en voz alta, cada palabra clara y firme en el aire del atardecer. «Tu hermana, Sofía, es buena, pero es débil. Temo que un día tome decisiones equivocadas. Te doy la responsabilidad de ser un guardián. Ayuda a tu madre a proteger a tu hermana de sí misma». Cada palabra de su padre resonaba en el silencio. Vi cómo las piernas de Sofía le fallaban y se arrodillaba en la tierra. Y entonces se puso a llorar, pero no era el llanto de antes. No era el llanto de la autocompasión ni de la desesperación. Era el llanto de alguien que, por fin, lo ha entendido todo. Cuando Javier terminó de leer, dobló la carta. Miró a su hermana, arrodillada en el suelo, llorando. Luego, se dio la vuelta y se fue hacia el almacén, dejándola sola con su verdad. Me acerqué a ella, pero no para ayudarla a levantarse. Puse una mano en su hombro. «Entra en casa, Sofía». Tenía que levantarse sola. Pasaron 6 meses. El invierno se fue, llevándose el frío, y dio paso a los días cálidos de la primavera. La vida en la casa encontró un nuevo ritmo, un ritmo lento y silencioso. Mi hija, Sofía, se quedó. Ya no era la mujer de ciudad que volvió derrotada. Su piel se oscureció por el sol y se recogía el pelo en un moño para trabajar. Salía al campo cada día, desde que salía el sol hasta que se ponía. Al principio lo hizo por obligación. Luego, por aceptación. Y ahora, parecía que había encontrado algo de paz en el trabajo duro. Yo ya no tenía que darle órdenes. Ella sabía lo que tenía que hacer. Sus manos ya no eran suaves, sino que estaban callosas y fuertes. La relación con su hermano fue lo que más tardó en sanar. Javier ya no la miraba con desprecio, pero seguía habiendo una distancia entre ellos. Apenas hablaban si no era por trabajo. Hasta una tarde. Yo estaba en la cocina y los vi en la almazara, la prensa de aceite. Vi cómo Javier le enseñaba a Sofía a catar el aceite nuevo.
Lo vi echar un poco de aceite en un vaso, olerlo, y luego darle el vaso a ella. «Huele», le oí decir. «¿Hueles la hierba recién cortada?» Es la señal de un buen aceite. Vi a mi hija olerlo con cuidado. Y a sentir. Sí. Lo huelo. Ahora pruébalo, le dijo él. Si pica un poco en la garganta al final, es que está perfecto. Vi a Sofía probar un sorbo pequeño. Y entonces, por primera vez en meses, vi una sonrisa en su cara. Una sonrisa de verdad. Sí. Sabe como el que nos daba a probar papá cuando éramos pequeños. Javier no sonrió, pero asintió. Eso es. En ese momento, supe que el muro de hielo entre ellos había empezado a derretirse. Habían encontrado un recuerdo en común, a través del legado de su padre. Al atardecer, cuando el sol teñía de rojo los olivares, salí al porche. Ellos dos acababan de terminar y guardaban las herramientas. A cenar, les dije. Javier caminó por delante. Sofía caminó a mi lado. Los tres, juntos, en silencio, entre las hileras de olivos. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor a tierra, a hojas, y a una paz que hacía mucho tiempo que no sentía. Esa noche, cuando todos dormían, me senté sola en el porche, mirando los olivos. Mi plan había funcionado. Pero lo que había recuperado era mucho más que una finca. Había perdido a una hija débil y superficial, para encontrar a una mujer fuerte que entendía el valor de sus raíces. Ricardo, mi amor, ya puedes descansar. He cumplido mi promesa. He protegido nuestro legado. Y lo más importante, he traído a nuestra hija de vuelta a casa. Nuestra familia ha vuelto a sembrar, aquí, en nuestra tierra. Esta historia nos deja una enseñanza, tan sencilla como difícil. El amor más grande, a veces, no consiste en proteger, sino en dejar caer. Lo que hizo Carmen no fue una venganza. Fue el último recurso de una madre que vio cómo su hija se perdía persiguiendo el brillo del dinero fácil. Para que Sofía recordara el valor de la tierra, tenía que sentir el polvo en sus manos. Para que entendiera lo que es un hogar, tenía que sentir el frío de quedarse sin uno. A veces, hay que perderlo todo para entender qué es lo que de verdad importa. La lección es simple, no se puede rescatar a quien no sabe que se está ahogando. A veces, hay que dejar que toquen fondo para que aprendan a levantarse por sí mismos, más fuertes y más sabios. Porque la dignidad es algo que nadie te puede dar, tienes que ganártela tú mismo. Quizás ustedes, en sus vidas, también han tenido que tomar decisiones difíciles por amor. Nos sentiríamos honrados si compartieran su sabiduría y sus historias en los comentarios. Con cariño y respeto.